Nos acompaña el señor Evo Morales, expresidente de Bolivia, en exclusiva para el grupo Mediaset, aquí en Ciudad de México. Gracias, señor Morales, por esta entrevista, por su tiempo. Al menos 9 muertos en Cochabamba. El viernes usted renunció para evitar mayor derramamiento de sangre, pero la violencia sigue en aumento y se ha agudizado la crisis social. Bueno, muchas gracias por esta invitación a esta entrevista. Muy contento, como siempre, compartir los problemas que se presentan en Bolivia. Como usted afirma, renunciamos para evitar más agresión a los militantes de nuestro movimiento político de la liberación, amenazas, quema de casas, amenazas a las familias de mis autoridades, de los dirigentes nacionales, quema de sedes sindicales, del Tribunal Electoral Departamental, quema de ánforas después de elecciones. Y yo dije, renuncio para que se pare. Sin embargo, bajo este golpe de Estado, empieza una dictadura. En 5 días, 24 muertos a bala. El día viernes en la ciudad de Cochabamba, 12 muertos hasta ahora, más de 130 heridos a bala, más cerca de 150, espero no equivocarme, detenidos. Los detenidos están siendo torturados, bueno, al estilo de las dictaduras militares de la década del 60, 70 hasta los 80. Precisamente sobre esa violencia, la presidenta del Senado, Eva Copa, de su propio partido, ya pidió a los movimientos sociales de poner posiciones para no vivir del luto. Sin embargo, usted desde aquí sigue azuzando a las bases, llamando a la movilización. ¿No le parece contradictorio con la postura de su partido? Nosotros pedimos que haya una pacificación, pero los movimientos sociales asumieron una responsabilidad de que basta del golpe de Estado, basta de la dictadura, ya basta de esta clase de masacres, que son ya delitos de lesa humanidad y no puede quedar en impunidad. No es que aquí estamos azuzando o impulsando, queremos que haya diálogo. Hemos pedido desde el día martes una mediación, que acaban de informarme de una reunión entre las Naciones Unidas, la Iglesia, algunos países de Europa, junto a los ministros responsables que están en las embajadas para asentar el diálogo. Para nosotros es tan importante la pacificación, por supuesto, pero también el pueblo no acepta el golpe, y el pueblo se moviliza primero por la vida, segundo por la democracia y tercero por la patria. Ese es el tema de fondo de las movilizaciones de los distintos movimientos sociales en Bolivia. Sobre ese diálogo, como comentaba, ya hay una mesa de negociación con la presencia de la Unión Europea y de Naciones Unidas. Senadores y diputados de su partido ya han asumido funciones, es decir, se entiende que ya hay ciertos pasos hacia esa paz y esa restauración del poder, ¿no? ¿Qué tanto Bolivia necesita a Evo, su partido necesita a Evo, y estaría dispuesto a dar un paso atrás y renunciar a participar de ese diálogo? Bueno, primero, ¿cuál es el camino, la ruta del diálogo? Debe ser cómo identificar a los autores intelectuales, materiales de estos delitos de lesa humanidad. Segundo, dar todas las garantías, sean dirigentes sindicales, autoridades, asambleístas, porque una amenaza, creo, de cerrar la asamblea. Es dictadura, pero también que nos da el derecho, seguridad para que podamos volver a Bolivia. Y tercero, hay que escuchar a los compañeros que están presentes ahí sobre el tema del pedido de que fuera Yanine Áñez. Ya eso está por encima del control, del seguimiento de nosotros. Y personalmente estoy acá asilado. Claro, si hablamos de manera seria, muy responsable, quién sabe, algunos sectores sociales, no siempre todos, nos pueden escuchar a nosotros, me pueden escuchar a mí. Desde el primer momento dijimos, tiene que haber paz. ¿Cómo entre bolivianos vamos a estar enfrentados? Pero ¿de dónde viene esta violencia?
desde el primer momento que ganamos las elecciones. Las elecciones ganamos en la primera vuelta. Y grupos que ostentan el poder económico pues deciden un paro. El partido perdedor de Carlos de Mesa, Comunidad Ciudadana, al día siguiente, el 21 de octubre, ¿qué dice? Movilícense. Con esa instrucción hicieron quemar tribunales departamentales, bueno, tantos. Mira cómo pasó de cierto fascismo perdón, racismo a fascismo, es lo que estamos viviendo. La pregunta es posible y viable un diálogo sin Evo? Es posible, si yo sirvo para pacificar mediante el diálogo, acordando, primero repito nuevamente, no podemos dejar impunidad semejante masacre, semejante delito de lesa humanidad. En 5 días, 24 muertos a bala. Sobre su exilio, usted ha dicho, y sobre las acusaciones de fraude electoral, usted ha dicho que no tiene miedo, que no tiene nada que esconder. ¿Estaría dispuesto a responder ante la justicia para lograr su regreso? Siempre responde a la justicia. Desde 1988 he sido dirigente sindical. Todos los presidentes me procesaron por sedición, especialmente por sedicioso. Me he defendido, nunca me he metido en la cárcel. Me han detenido momentáneamente, 1 semana, 2 semanas, 1 mes de confinamiento. Me expulsaron del Congreso en 2002, acusándome de asesino, de narcotraficante. Les he derrotado. Buscaban con esa acusación, mediante la expulsión del Congreso, era diputado, el diputado que gané con mayor votación de toda Bolivia, por entonces 73% de votación. Buscaban una sentencia para inhabilitarme como candidato a la presidencia por instrucción de la Embajada de Estados Unidos, porque me dijeron 2 ministros de Tuto Quiroga de entonces. Gané toda la batalla. Ahora la historia se repite. Si no me expulsan del Congreso, me expulsan de Bolivia. Por tanto, venga de donde venga, porque son mentiras, son acusaciones para querer amedrentar y no me van a intimidar para nada. Es decir, ¿estaría dispuesto a sentarse en el banquillo? ¿Cuántos han hecho sentar? Esa es nuestra lucha, esa lucha de movimiento indígena. Pero quiero que sepas, es una cuestión de clases. No aceptan que un indígena junto al pueblo hayamos cambiado Bolivia. Primero recuperamos, rescatamos la patria, ahora estaba en construcción la nueva Bolivia y todo el mundo sabe los resultados que tenemos gracias a nuestra gestión, gracias a la revolución democrática y cultural. En 14 años de gobierno usted logró una amplia transformación, pero a partir de 2016 su popularidad decae. Usted mismo lo reconoce al diario español El País, dice que el apoyo languidece justo antes del referéndum. ¿Cree que fue irresponsable o fue un error desacatar la voluntad del pueblo que rechazó la posibilidad de su reelección? Era, yo diría, un referéndum en base a la mentira. Ganó la mentira, entiendo perfectamente, y nos ganaron con pocos votos. Si tuviéramos unos 60, 70 votos, ganábamos el referéndum. Pero al margen del referéndum, si algunos consideran que era candidato ilegal e inconstitucional, ¿por qué se presentaron a competirme? Esa es la pregunta que debemos hacer. Aunque nosotros superamos... Confiaban en que se respetarían los resultados y la decisión del pueblo. Pero si querían que se respete, entonces no deberían presentarse como candidato. Pero saben ellos que nuestra candidatura es constitucional, porque mediante una sentencia constitucional se habilita, y no solamente en Bolivia, en algunos países de América Latina. Pero es una interpretación de la Constitución siguiendo subterfugios legales a través de tratados internacionales, algo cuestionable, ¿no? Cuanto menos. Repito, no era deseo mío, sino pedido del pueblo, y con cierta jurisprudencia internacional acudieron al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional pues nos habilita. Y la habilitación del Tribunal Constitucional o la sentencia constitucional se respeta, es parte de la constitucionalidad de Bolivia y que retorna
América Latina. Pero ¿está de acuerdo que a partir de 2016 su apoyo empieza a languidecer? Quizá a partir de ahí se polariza la sociedad boliviana. En tema de gestión seguíamos sobre el 70-80%, como preguntaban las encuestas. Muy bueno, bueno y regular. Regular también se pasa, no se ha aplazado. La suma de los tres en las encuestas eran 70%, 80% en gestión. Que evidentemente en temas de elección vacilaba entre 40%, más del 40%, más del 40%, es una verdad. Antes, en temas de reelección, cuando hay una encuesta, es más del 50%. Reconocemos, somos dignos, no tenemos nada que mentir. De acuerdo. Pasando al diálogo de nuevo, usted ha propuesto, ha barajado la posibilidad de invitar al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero como mediador. ¿Por qué motivo, sobre todo teniendo en cuenta que su mediación en Venezuela no acabó de funcionar? Si no ha terminado, pero evitó, y hay que reconocerlo. No solamente Rodríguez Zapatero, sino varios facilitadores. Evitó una intervención militar, evitó el golpe de Estado. Yo saludo ese gran esfuerzo que hizo el hermano Rodríguez Zapatero. Tengo mucho respeto hacia muchos presidentes, expresidentes de América Latina y del mundo. Escuchamos voces así como Pepe Mujica, algunos presidentes, por ejemplo, saludo, respeto mucho el que me había propuesto que me acoja al asilo en Paraguay. Ustedes saben, no tenemos coincidencias ideológicas, pero conjuntamente trabajamos, nos respetamos, somos presidentes producto de las elecciones de nuestros pueblos. ¿Ha recibido alguna muestra de apoyo del gobierno español, de algún partido político español? ¿Y qué le parece esa postura del gobierno español de no pronunciarse públicamente? No tengo últimas informaciones, pero siempre que yo sepa, Europa respeta las elecciones, Europa respeta las constituciones en todo caso, y yo recibí algunas llamadas telefónicas, no me acuerdo exactamente, de países, por ejemplo, ayer recibí una llamada del expresidente o ex primer ministro de Egipto, Tsipras. Así, con tantas llamadas. Hace 2 días me vino a visitar el canciller de Uruguay. ¿Alguna llamada de España? Algunos amigos, algunos movimientos sociales, sí, del Estado, ¿no? Desde México usted sigue manteniendo una actividad política, mantiene contactos con manifestantes, según aseguró, da entrevistas. ¿Le preocupa incumplir la ley de asilo mexicana que prohíbe esa actividad política? Yo llegando a preguntar al canciller sus autoridades cuáles son mis atribuciones como asilado político o diplomático, me dijeron no inmiscuirse en políticas internas. Se me informaron y entiendo perfectamente dentro de ese marco. Evidentemente tengo todo el derecho, como cualquiera, manifestar lo que piensa, lo que piensa sobre todo mi país, y mi gran deseo es como pacificar. Y repito nuevamente, si sirva algo para pacificar, estamos allá para empezar el diálogo con los opositores, o con los movimientos sociales, o también con un gobierno de facto. ¿Tiene previsto, entra en sus planes, aceptar la invitación de asilo del presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, y de ahí cruzar por tierra a Bolivia? Uno, pues quisiera volver lo más antes posible al país. Por más que haya un gobierno de facto, pido garantías, no solamente para Evo, para Álvaro, garantías a ministras, ministros, por ser ministro o ministra de Evo, del Indio, están siendo perseguidos, sin ningún delito. Segundo, saludo que el gobierno de México me ha salvado la vida. Sería largo comentarles, pero sí, siento que puede estar mejor cerca de mi país, pero no está decidido
mi respeto, mi admiración por ese ofrecimiento del gobierno o presidente electo en Argentina. En cualquier caso, ahora no hay ni garantías para volver a Bolivia. ¿Tiene un plazo para ese regreso? No tengo plazos, pero uno quiere volver lo más antes posible a su tierra. Extraño mi tierra, extraño estar con el pueblo. Mi trabajo era desde las 5 de la mañana hasta las 11, 12, incluso hasta la 1 de la mañana cada día, de lunes a domingo. No conozco feriados, nunca, porque yo llegué a la presidencia por la patria y no por la plata. Y vengo, usted sabe muy bien, de las familias muy humildes, siempre pensando que nunca más habían niños como Evito cuando era niño. Sé cómo se asimila la pobreza. Me acusaron tantas cosas, dijeron que tengo unos más de 300 millones de euros en el Vaticano, inventaron un obispo en Argentina hablando, ni un cura había, ¿qué? Son guerras sucias, lamento mucho, así a veces la vida política, pero para mí hacer política es hacer una actividad sana, pero política es como una ciencia de servicio que requiere mucho esfuerzo, compromiso, pero sacrificio para los más humildes. De esa familia vengo. Esa es mi forma de actuar. Bueno, habrán tantas acusaciones, pero finalmente, como los abuelos decían, la mentira tiene pata corta. Sobre esa actividad política, esa lucha que quiere seguir, ¿es México mejor altavoz, mejor plataforma que Cuba o Venezuela? ¿Por qué México y no otro país? Lo primero que recibimos de Paraguay, asilo, y segundo de México. México nos ha propuesto esta facilidad, esta logística para trasladarme, por eso estamos aquí. Pero también entiendo del gobierno que es muy solidario, y México, además de eso, debe tener una tradición de garantizar asilos para los líderes políticos, no sé si el término exacto, sea de izquierda. Eso entendí, informándome. Repito, nuevamente, no tengo mucho que comentar sobre México. Usted me está estirando la lengua para que tenga problemas con México. No, simplemente también porque de pronto se han generado ciertas tensiones entre el gobierno interino y México debido a eso, y seguramente a los mexicanos les interese, pero no es el punto. Quiere regresar para terminar su mandato, estaría dispuesto a volver a ser escogido. En algunas de sus entrevistas ha insinuado que usted es el único líder capaz del MAS, digamos, para liderar el gobierno boliviano. ¿Sigue pensando eso? Tengo tantos líderes, ¿no? Yo solo decía, tal vez tenga un poquito más de experiencia. Para hacer política hay que saber unir al pueblo. Yo empecé desde muy joven solo uniendo mi región, digo, la zona del trópico, uniendo mi sector, que es el movimiento campesino indígena originaria, uniendo los partidos de izquierda, finalmente uniendo casi toda Bolivia. Hay líderes, excelentes oradores, con formación ideológica, jóvenes, yo diría, casi tenemos de sobra. Claro, uno siempre puede ser una referencia, solo eso. En todo caso, es mi obligación acompañar a los nuevos líderes como que hemos gestado este gran movimiento político de la liberación. De acuerdo, señor Evo Morales, le agradecemos mucho por su tiempo. Hemos escuchado al expresidente de Bolivia, señor Evo Morales, en exclusiva para el Grupo Mediaset aquí en Ciudad de México.